Adoramos. Un domingo más estamos en tu presencia. Recibe el aplauso, la gloria, el honor, la adoración, el júbilo. ¡Cristo vive! ¡Aleluya! Gloria a tu nombre. Gracias. Dios les bendiga. Tomen su asiento. Dios les bendiga. Aleluya. Tenemos 4 días de campaña evangelística en el Saimán con el evangelista Carlos Anacondia, con Coti Anacondia. Hay un equipo de trabajo muy lindo que se formó en esta iglesia, liderada por el anciano Eduardo. Así que todos los que participan en la campaña van a estar allá los 4 días. Y aquellos que van a llevar gente que conozca a Jesús, participe. Y si no, vamos a estar, el grupo que no va, vamos a estar acá intercediendo por algo muy especial que son las elecciones del domingo que viene. Porque es muy importante, porque es determinante para el futuro de la Argentina. Nosotros tenemos a nuestro gobierno, que es el reino de Dios. Dios es Rey de reyes y Señor de señores. Pero la Biblia dice que Él quita y pone reyes. Y ve a un Dios, por decirlo, limitándose a la oración de la iglesia. O sea, la Biblia dice que nosotros somos luz y sal. Y no sé si alguna vez en la historia argentina hubo tanta corrupción, pero la iglesia tiene que estar ahí para orar, para que todo lo oculto salga a luz. Porque Argentina es de Cristo y nosotros oramos para que nuestros hijos y nietos disfruten una maravillosa nación con justicia, con principios divinos y que alumbre la luz de Cristo en la nación de Argentina. Amén. Le necesitamos este miércoles exclusivamente. Hicimos una cadena de ayuno y oración con las iglesias hijas que tenemos, de Villa Gesell, de Santa Ana, de Concepción, de San Javier y aquí de Posadas, una cadena de ayuno y oración. Y yo les ruego que el miércoles estemos todos de ayuno, clamando por un solo objetivo, que sea Dios el que levante a su ungido, quien Él ha determinado en Argentina, y que el diablo no se salga con la suya. Aleluya. ¿Cuántos aman Argentina? Denle un aplauso a Cristo porque nos puso en esta nación. Bendecimos a Argentina. Bendecimos a Argentina. Amén. Aleluya. Bien, queremos estos domingos que antes de fin de año, hablando cada domingo acerca de la oración, esta iglesia logre disfrutar de la oración. Yo sé que al principio es difícil, te pica todo, es como que siempre hay otras prioridades, pero cuando uno aprende a orar y le ve a la oración como algo tan efectivo, uno dice, Señor, ¿por qué no comencé antes? Dice la Biblia en Lucas capítulo 11, verso 1 al 4, en la Nueva Traducción Viviente, una vez Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo, Señor, enséñanos a orar, así como Juan les enseñó a sus discípulos. Jesús dijo, deberían orar de la siguiente manera. Padre, que siempre sea santificado tu nombre, que tu reino venga pronto. Amén. Danos cada día el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos. Dígalo bien fuerte, así como yo. Hacele así el que está de lado, perdono. Así como nosotros perdonamos, perdón nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros, y no permitas que cedamos ante la tentación. Amén. Enséñanos a orar. Observen que Lucas no se preocupó de poner el nombre del discípulo que le pidió que nos enseñe a orar. Es como que Dios quiere que todos sus hijos oren y que a todos Él les oiría y les respondería. ¿Saben por qué? Porque Dios no es sordo. Y Dios oye nuestra oración. Y Dios oye nuestra oración.
y Dios va a responder tu oración. Lucas menciona más que ningún otro evangelista la frecuencia de las oraciones de Cristo, porque Cristo oraba siempre y Él es nuestro modelo a seguir. Cuando fue bautizado estuvo orando, dice Lucas. Luego dice, se retiraba con frecuencia a los lugares solitarios para orar. Luego dice, salió al monte a orar y pasó la noche entera orando a Dios. Mientras Jesús oraba aparte, dice Lucas 9:18, subió al monte a orar y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, o sea, fue transformado. Y eso va a pasar contigo. Cuando subas al monte a orar, vas a sufrir una maravillosa transformación. Ellos se dieron cuenta que el éxito que el Señor Jesús tenía en su misión se debía a la oración. Primero le veían a Jesús riéndose solo con el Padre y disfrutando. Aparte él volvía de orar y los demonios se le sujetaban. Él detenía las tormentas, caminaba sobre las aguas. Pero sobre todo yo creo que había un tremendo disfrute en la oración. Y ellos veían eso. Y la misión que él cumplió, la agenda divina que él cumplió en 3 años y medio se debía a la oración. ¿Cómo puede ser que en 3 años y medio él cumplió al pie de la letra lo que su padre le encomendó? La respuesta está en la oración. A los 12 años Jesús ya dijo, en los negocios de mi padre me es necesario estar. ¿Quién habla así? ¿Quién hoy me puede decir, pastor, yo tengo mi propósito bien claro? Yo sé lo que es hacer la voluntad de Dios. Yo voy a hacer la voluntad de Dios, ya la tengo bien clara. Una persona que dice eso es una persona que ora intensa y apasionadamente. Y descubre tempranamente el propósito de por qué está transitando por este mundo, su misión en la vida. Todos tienen que saber una vez más que nacimos con una misión en la vida. Que la oración te lleva ¿a qué? A descubrir el propósito y a hacer la perfecta voluntad de Dios. Y nosotros como cristianos, para hacer la perfecta voluntad de Dios, porque cuando uno es cristiano, uno quiere hacer la perfecta voluntad de Dios. Yo quiero hacer la perfecta voluntad de Dios. Pregunto en esta noche, ¿alguien más quiere y está preocupado por hacer la voluntad de Dios? Bien. Esto implica caminar con el Espíritu Santo. Caminar con Él. Porque Él nos tiene que guiar cada paso. Dice Romanos 8, 26 y 27, NTV. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Quiero aclarar esto, el que no tiene al Espíritu Santo, reza. El que tiene al Espíritu Santo, ora. ¿Cuántos aquí tienen al Espíritu Santo? Levanten su mano y digan, bienvenido, Espíritu Santo. Bueno, ese maravilloso Espíritu Santo, que se puede transformar en un amigo íntimo de cada uno de nosotros, nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Por qué? Porque el Señor reconoce en la Biblia que somos ¿qué? Débiles. ¿Qué somos? Pero quédate tranquilo, el Espíritu Santo te va a ayudar. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. Pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. Por eso es bueno y sabio orar en el Espíritu. ¿Cuántos fueron bautizados aquí en nuevas lenguas? No lenguas de chismosa, lenguas.
Lenguas del Espíritu. A ver, levante la mano los que fueron bautizados con lenguas. Bien, ese ejercicio de hablar en lengua en tu casa es un respaldo fabuloso. Porque oramos en el Espíritu y dice que el Espíritu intercede por lo que realmente tengo que pedir. Y Él intercede y gime. Y si todavía no hablas nuevas lenguas, bueno, aprovecha este tiempo que estamos profundizando el tema de la oración y en el secreto decirle: Señor, bautízame, quiero hablar nuevas lenguas. Y de repente ni cuenta te vas a dar y vas a estar hablando nuevas lenguas. Amén, porque ese es un regalo para todos los hijos de Dios. Por eso el apóstol Santiago dice: la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Puede qué? La oración eficaz. Pienso que hay oraciones ineficaces. Puede ser que la oración ineficaz sea una oración cargada de incredulidad, casi como que me obligan a orar. Pero hay una oración eficaz que es la que ora Jesús 100% libre, que es eficaz del justo, y atención con la palabra justo, puede mucho, porque ¿a quién se le considera justo en la Biblia? A los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo por la fe. Esos somos justos. Eso lo dice Romanos 5:2. Debido a nuestra fe. ¿Debido a qué? Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido. O sea, estamos en un lugar de privilegio inmerecido. Primero Dios te dice: estás en un lugar de privilegio. ¿Cuántos dicen amén? El lugar de privilegio es el templo santo. Es la presencia de Dios. No lo merecía. No merecía que Dios escuche mi oración. No lo merecía. Pero dice el Señor, dice el apóstol, que Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos. ¿Ahora qué? Y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. El ciego sanado, para los que no leyeron la historia, el Señor sanó a un ciego de nacimiento. Los fariseos le atacaron al ciego y empezaron a acusarle a Cristo como un falso profeta, como un hombre que nada que ver con Dios. Y él le dijo a los fariseos lo que ellos ya sabían: y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Dios oye a los justos, pero no oye a los pecadores. Repito, Dios oye a los justos, pero Dios no oye a los pecadores. Y hace una marcada diferencia. De hecho, el que practica el pecado no ora. ¿Por qué no ora? Porque para orar hay que estar lleno de fe y tener una comunión íntima con Dios. Y dice este hombre que era ciego: pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Y quería detenerme un poquito respecto a esto, porque basado en esto, vemos que el Señor oyó a Cornelio. Cornelio, un centurión romano, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, como los varones de esta iglesia, como los hombres de esta iglesia, piadosos y temerosos de Dios con toda su casa, porque el hombre, hago paréntesis, es el que trae la gloria de Dios a los hogares. Entonces vemos aquí un hombre que yo le admiro a Cornelio, porque él es un hombre de autoridad, es un general romano, un centurión, muchos soldados a su cargo, mucho poder. Sin embargo, este hombre era un hombre piadoso y temeroso, y dice la Biblia que hacía muchas limosnas al pueblo. Quizás tenía su casa de fin de semana porque se lo merecía, pero utilizaba mucho dinero para ayudar y para honrar a Dios. Esa era la característica de este hombre justo,
Y dice que siempre oraba a Dios, en las buenas y en las malas. O sea, era un hombre que tenía temor de Dios como esta iglesia. Un ángel, cuando él empezó a orar y a ofrendar y a honrar en las sinagogas y darle al Señor y ayudar a los pobres, tocó el corazón de Dios. Y un ángel se le presentó, dicho sea de paso, todo hombre o mujer que ora, Dios activa a los ángeles a favor del que ora. Y eso va a ser una realidad. Un ángel se le presentó y le dijo: Cornelio, tus oraciones y tus limosnas, no solo las oraciones, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Paréntesis, en todos estos años de caminar con el Señor, he visto a muchos caer en la trampa de la responsabilidad. Cuando hablo de la trampa de la responsabilidad, significa que vengo a Dios siendo nadie, humilde, como un mendigo. Me humillo en el trono del Señor. Comienzo a orar intensamente. Me enseñan que ayunar un día es efectivo, productivo, y comienzo a ayunar, comienzo a orar. Comienzo a poner mi corazón en remojo, a humillarme. Busco a Dios intensamente, día y noche. Él es mi refugio, Él es mi todo, lo descubrí. ¿Y cuántos saben que si oramos así, vivimos así? Así como Dios respondió a Cornelio, nos va a responder a todos. Y te pone en sitios de honor. Y te comienza a poner como al centurión en sitios de responsabilidad. ¿Qué debería hacer un cristiano cuando Dios le exalta? Cuando Dios le da más responsabilidades. Producto de la oración, producto de la búsqueda. A eso significa que hay más responsabilidad, pero más problemas que resolver. Nos pasó a todos lo que empezamos a asumir cargos. Yo comencé a orar cuando no tenía ni un discípulo. Y a medida que iba orando y buscando al Señor y dependiendo del Señor, Dios me empezó a dar más discípulos para Él, por supuesto, pero me entiende lo que le quiero decir. O sea, me empezó a confiar gente y me empezó a dar más influencia y me empezó a dar más poder para echar fuera demonios. Y me empezó a dar más palabra revelada y me empezó a dar más unción. ¿Y eso qué significó? Más responsabilidad y más problemas. El tema es que cuando más problemas tengo que resolver es donde más debo orar y honrar. Porque no es tan difícil estar debajo. El tema es cuando Dios te eleva a la cima de la montaña. ¿Ahí saben qué hay en la cima de la montaña? Hay gloria, pero hay mucho viento. Por eso la Biblia dice que Dios nos da pie como de ciervas y en las alturas nos enseña ¿qué? A andar. No es tan difícil cuando yo no tengo nada porque la gente se compadece de mí, tiene una empatía a mi pobreza, pero empiezo a adquirir fama, empiezo a adquirir poder, empiezo a adquirir gloria, porque ese es el resultado de la gente que ora. Eso le va a suceder a cada uno de ustedes porque ustedes van a ser gente de oración. Pero escucha esto. Yo he visto mucha gente estos años que cuando Dios le dio, ellos ya no tenían tiempo de orar. Porque los problemas empezaron a avasallarlo y en lugar de buscar su refugio y más oración y más ayuno, inconscientemente creyeron que podían pilotear la situación. ¿Y cuántos saben que Jesús dijo, sin mí nada pueden hacer? ¿Entiende esto? Dios te quiere dar mucho más de lo que te imaginaste. Voy a repetir esto. Dios anhela como Padre que vivas bien, que vivas muy bien, que seas un gerente, un empresario, no sé cómo decirte, un ministro de Dios, con mucha gente para pastorear, para gobernar, para mover masas y volumen de poder, de gracia, de dinero. ¿Problema cuál es? Problema. ¿Problema es él? Problema. Problema significa más oración. Y ahí es donde algunos se marean
Y en lugar de buscar más a Dios, sucede lo contrario. Ya no tenemos tiempo de orar. Tenía un kiosquito, ahora tengo mercado, ya no puedo venir los domingos porque hay que atender el mercado. Antes daba más porque, Señor, quiero tocar tu corazón, ahora gano más y doy menos. Estoy tan metido en mis cosas que ya me olvidé de los pobres. Ese tiene el cuidado, por eso dice, yo te enseño a orar, dijo Jesús, Señor, líbrame de la tentación. ¿Líbrame de qué? ¿Cuántos van a orar así? ¿Cuántos van a orar así en serio? Menos oración, más ansiedad, porque falta de oración aumenta la ansiedad. ¿Quieres resolver la ansiedad? Ora intensamente. ¿Quieres derribar los miedos? Ora intensamente. Más ansiedad y preocupación, ¿qué significa? Menos oración. Menos oración, ¿qué significa? Menos dependencia de Dios. Menos dependencia de la fuente, ¿qué significa? Menos bendición. Menos bendición, ¿qué significa? Más preocupación. Más preocupación, ¿qué significa? Más frustración. Y el diablo entre medio hablándote a tu mente y te dice, ¿viste? ¿Viste? Como diciendo, y ese es el Dios, esa es la iglesia. Entonces, Dios te dice, no dejes de orar. Y cuanto más gloria te dé, más ora y más gloria derramaré sobre tu vida. Termino aclarando que Cornelio tuvo que ser justificado por la obra de Cristo en la cruz. Sus limosnas no le llevaron al cielo como cree la religión oficial. Su oración piadosa no le llevó al cielo. Lo que Dios dijo es, he oído y he visto tu actitud, te envío a Pedro para que te salves, Cornelio. Porque ni la ofrenda, ni tu oración de horas te va a salvar. Te va a salvar la sangre de mi Cristo y la sangre de Cristo te va a justificar por la fe y vas a ser llamado Hijo del Altísimo. ¿Cuántos hijos de Dios justificados por Cristo hay aquí? Vamos, dale ese aplauso de victoria. Vamos, dale ese aplauso de victoria. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Por supuesto que Pedro llegó y apenas empezó a predicar de Cristo, el Espíritu Santo estaba apurado para derramarse. Y se derramó al momento, se convirtió Cornelio, toda su familia, sus amigos, y comenzó el derramar del Espíritu Santo el mundo gentil. Nosotros venimos de esa casa. Fue la primera casa predicada del mundo gentil. Qué lindo. Ahora, no tengo que saber todo. No tengo que saber todo. Y muchas cosas que el mundo dice que tengo que saber es mentira. Es para que te envuelvas, en ese absurdo conocimiento intelectual del mundo, de la filosofía, del conocimiento, y al final te pierdas lo mejor. Hay una sola cosa que debes saber en la vida que te va a llenar. Y eso está en Salmos 27:4. Hay una sola cosa que tengo que saber y hay una sola persona en el universo que tengo que conocer. A Dios Padre. A Dios Padre. A Dios Padre. ¿Qué comienza diciendo Jesús en la oración? Padre, Pai. Pai, no el Pai. En portugués, Padre. Padre nuestro. No dice Padre mío. ¿Qué dice? Salmos 27:4 al 8, la nueva versión internacional dice, una sola cosa pido al Señor. Ahora escucha esto. Es muy difícil que si conociste a Cristo el domingo pasado, ores de esta manera. Esto veo que es un proceso del salmista. Uno se golpea mucho en la vida. Se equivoca mucho, nos equivocamos mucho para llegar a esta conclusión. Probamos,
Dios te habló varias veces, sí, sí, está bien, pero déjame que pruebe con lo que me dijeron acá. Déjame que pruebe con esto, con aquello, hasta que es un embudo. Dios parece que guarda silencio porque te está formando un embudo. Al final del camino está Él. Y la idea de Dios, que ores mucho, es que no pierdas tu corta vida en necedades. La oración te lleva a aguas profundas y a ser sabio. Y dice, una sola cosa pido al Señor. ¿Cuántos van a pedir una sola cosa? Y es lo único que persigo. Habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Pastor, ¿qué quiere decir? Que voy a traer el colchón mañana, una cocinita acá, me ubico, me instalo. ¿Está bueno? ¿No pago alquiler? Está hablando de la oración. Está hablando de ser oración. Si tienes auto, te vas a tu trabajo poniendo adoración y adorando y alabando. ¿Tienes casa? Seguro que sí. En tu casa, te vas al baño. ¿Cuántos van al baño aquí? Levantaron la mano. En el baño. En el patio. Yendo al GPM. O sea, la religión separa. Un hombre que era sabatista le fueron a poner plata al sábado y dice, no, yo no toco plata, poné acá sin que toque. Una sola cosa pido al Señor y es lo único que persigo, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar, ¿qué cosa? La hermosura del Señor. ¿Cómo sabes que Dios es hermoso? Porque ya estás conociéndolo. Hay experiencias con su carácter. Todos los días. Quiero contemplarte, Señor. Quiero buscar algo tan importante que el mundo busca en la brujería, en la astrología, en el horóscopo. Y tú también, deja de mirar el horóscopo. Pero dice aquí, Señor, el ser humano necesita orientación. Nadie dice amén, que están todos con el horóscopo. Digan, la orientación. No, bien fuerte mi familia. La orientación, la guía, mi norte, mi rumbo, mi mañana. El Espíritu Santo me va a guiar. Dale un aplauso al Rey. Él me va a orientar. En la presencia de Dios, Él me orienta. ¿Quieres orientación de tu trabajo? ¿Qué vas a estudiar? ¿Con quién te vas a casar? Amén. Permanece tiempo en su presencia. Él te va a hablar. Dios no es sordo. Pero Dios quiere atrapar tu corazón a través de la oración. Que le conozcas. Y cuando empezás a conocerlo, wow, vas a decir lo mismo que el salmista. Una sola cosa pido. El 5 que dice, porque en el día de aflicción, y Dios dice que va a haber días de ¿qué? ¿Qué está viviendo Argentina en esta temporada? ¿Tiempos de qué? ¿Qué dijo Jesús a sus discípulos? En el mundo tendréis, pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces, ¿cuál es el tema acá? En el día de la aflicción, mi papá me resguardará en su presencia, en su morada. Siento la presencia de Dios aquí. Al amparo de su santuario me protegerá y me pondrá ¿dónde? En alto sobre una roca. ¿Y la roca quién es? La roca es Cristo, señores. Ahí te va a poner el Señor. Vengan las tormentas, vengan tsunami del infierno. Dios te va a guardar en lo alto de su morada. ¡Aleluya! El 6, me hará prevalecer frente a los enemigos. ¿Dios te dijo que iba a haber enemigos? Sí. Dios habló de enemigos. En el mundo espiritual vamos a ver estos domingos el dragón, la serpiente, las ranas, los perros, todo un mundo demoníaco que quiere estorbar tu comunión con Dios.
Dios te dice, Señor, me harás prevalecer frente a los enemigos que me rodean. ¿Sabes por qué? Porque el Señor va a ser un cerco de fuego porque sos un hombre o una mujer de oración. En el mundo espiritual siempre va a haber un cerco de fuego. Dije que va a haber un cerco de fuego del Espíritu Santo y los demonios no podrán acercarse. ¿Por qué? Porque pusiste tu esperanza en Abba, Padre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En su santuario ofreceré ¿qué? El que no conoce a Dios y no ora, en lugar de alabar y cantar, ¿qué hace? Y entonar salmos, se queja. ¿Quién se queja destructivamente? ¿Quién maldice? El que no ora. Porque el que no ora no conoce a Dios. El que no ora maldice porque utiliza su tiempo de oración para maldecir. Bendita sea esta iglesia, que esta iglesia es una iglesia de oración y esta iglesia solo bendice a la nación de Argentina día y noche. Aleluya. 7. Oye, Señor, mi voz cuando a ti clamo. ¿A quién le estaba clamando el salmista? Al Señor. ¿A quién le vamos a clamar nosotros? Al Señor. Compadécete de mí y respóndeme. El hombre de oración o la mujer de oración tiene una característica, es humilde. Hay que ser humilde para orar así. Ten piedad de mí, Señor, compadécete de mí, de mi familia. Señor, vos sabés la situación que estoy viviendo, etcétera, etcétera. El 8, el corazón me dice, ¿qué dice tu corazón? Busca su rostro. ¿Qué dice mi corazón? El hombre de oración, su corazón dice, Dios te amo, Dios te amo, Dios te amo, tu rostro buscaré. Resolveré todo en tu presencia y yo, Señor, tu rostro ¿qué? Busco. ¿Tu rostro qué? ¿Tu rostro qué? Dijo Jesús, cuando oren digan, Padre nuestro que estás en los cielos. Lo primero que hay que hacer para orar eficazmente y tener comunión es restaurar tu paternidad. Esta iglesia repite mucho esto y a veces Dios nos vuelve a hablar de este tema y me di cuenta que hay gente en la iglesia que se siente extraño frente a Dios. Pero la Biblia lo dice en Gálatas 4:6, y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba, Padre. Todo aquel que está lleno del Espíritu Santo es una persona que ora, y toda persona que ora es una persona que no tiene problemas en decir, papito, te amo. Tiene mucho que ver con el reflejo de mi Padre natural. Eso es una lucha constante en nosotros, que somos tentados cada tanto a recordar quién fue mi Padre natural, lo ausente que estuvo, lo violento que fue, los vicios que tenía, y tantas otras cosas que ya le perdonamos a papá, ya fuimos a la cruz, pero ahora tenemos un nuevo Padre que sí que es bueno, papá, ¿eh? Una vez más, sí que Dios es muy bueno con nosotros. Y Romanos 8:15 vuelve a repetir sobre la paternidad, nueva traducción viviente, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo, espíritu de temor. Ninguna persona que tiene espíritu de temor ora con confianza. Ustedes saben, como siempre hablamos, la cantidad de gente que tiene miedo de Dios, no el temor santo, sino miedo, se esconde de Dios. No tiene confianza de decir, papá, yo pequé. Está siempre escondiéndose. Entonces Dios te ministra y te dice, ustedes no han recibido un espíritu que los esclaviza al miedo. En cambio, digan en cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como ¿qué? Como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios es un Padre que se complace en suplir las necesidades de sus hijos.
En hebreo el nombre quiere decir mucho más que el nombre propio de una persona. En hebreo. Quiere decir la totalidad del carácter de la persona que se nos ha revelado y que conocemos. Por ejemplo, cuando murió la mamá de Jabes, ella le puso dolor. ¿Cómo le puso? El nombre marca mucho en el hebreo. Y él vivió, dice, con dolor te he tenido por cuanto te llamarás dolor. Lo dijo así con amargura. Y él se crió con un rechazo. Hasta que se encontró con Dios, dijo, oh Señor, si me bendijeras y ensancharas mi territorio y no permitieras que tus enemigos se enseñorasen de mí. Y Jehová le concedió lo que le pidió. Y Jabes se transformó en el más ilustre de sus hermanos. Y el Señor le cambia de nombre, porque el nombre es muy importante. Ahora fíjense el nombre de Dios. Quiere decir la totalidad del carácter de la persona que se nos ha revelado y que conocemos. Salmos 9:10 dice, los que conocen tu nombre, ¿los que qué? Confían en ti. Los que conocen tu nombre, confían en. Una cosa es decir en el nombre de Jesús, diablo, y saber quién es el nombre porque conozco a Cristo. Y otra cosa es utilizar como una muletilla, como algo que no tiene que ver con que le conozco a Jesús. Aquí vemos en Salmos 9:10, los que conocen tu nombre confían en ti. ¿Cuántos conocen el nombre del Señor? Entonces confían en Él. Entonces la inflación de Argentina ni todo lo que está pasando te altera. Porque ustedes conocen el nombre del Señor. Porque Él es tu proveedor. Jehová Jireh, no te voy a dejar, mi hijo. Porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. Porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. Eso quiere decir mucho más que saber que el nombre de Dios es Jehová. Significa que los que conocen el carácter de Dios, sus pensamientos, su sentir, su querer, ponen en Él su confianza con alegría. Ay, bueno, puse mi vida en la mano de Dios, ¿viste? Vamos a ver qué pasa. Mientras tanto puchereando, ¿viste? Yo sé en quién he creído, yo conozco a Dios, yo caminé con Dios. El Dios que está hace con 30 años está conmigo hoy, estará mañana. Yo sé en quién he creído, Él no me va a abandonar, Él no me va a dejar. Me gozo en Él, pase lo que pase, mi alegría está en Él, mi gozo está en Él, mi confianza está en Él. ¿Conoces a Dios? Si conoces a Dios, esta prédica va a hacer que prosigas en conocerle. ¿Y cómo sabré? Esta semana será determinante tu vida de oración. Tendrás unos deseos de estar con Él. Si es rezo, ¿cómo voy a medir mi nivel de oración? Si es rezo, porque hay muchísimos evangélicos que rezan. Si es rezo, será simplemente religiosidad. ¿Y cuál será el resultado? No habrá frutos. Nunca te preocupes cuánto ora fulano. Fíjate cuánto Dios recompensa de lo que ese fulano hace en secreto. Su vida. Y ahí sabrás cuánto ora. Rezo, no hay frutos, no se gana almas, no hay vida espiritual, no hay poder. Y si vivo de oración prestada, este es el punto más sensible. Si vivo de oración prestada, ¿qué es de oración prestada? Y que tenemos 20 años cristianos y mentor ora por mí, líder ora por mí, fulano ora por mí, pastor ore por mí, por favor oren por mí, oren por mí, oren por mí, mí, yo. Y el mentor viene y dice, pero está bien, estamos orando. ¿Y vos cuánto estás orando? Yo no te di autorización que me preguntes, le dice. Así comenzamos con mi esposa, con el pastor, donde
estábamos como líderes de jóvenes en nuestros comienzos. Y era muy ungido un muchacho que vino, un profeta, y le pedimos, el pastor le pidió si podía hacer consejería en la oficina de la iglesia el lunes. Así que había una sala con sillas y ahí estábamos todos, parece el sanatorio. Y ahí iban pasando. Y yo vi que la gente iba pasando, el profeta estaba 5 minutos y salía medio agachado así. Y cuando me tocó a mí, le empecé a contar mis problemas. Y él me mira y me dice esto, y ahí entendí por qué todos salían cabizbajos. Me dijo, ¿cuánto estás orando por día? Y ahí yo le dije, me voy, nunca quise hablar con vos. Y salí tan cabizbajo como los otros, porque me di cuenta que muchas de las aflicciones, de los problemas, que mi esposa no cambia, que esto del trabajo, que aquello, es una sola cosa, es falta de oración. Entonces, gloria a Dios, porque en esta iglesia siempre vamos a orar por ustedes. Y vamos a hacer el llamado al altar y pasar todas las veces, siempre va a haber oración. Pero no puedes fundamentar toda tu vida en la fe de tu prójimo. Porque gente se aleja de Dios cuando su líder cae. Porque es tu Dios. Y esperas todo de Bruno Alberto. Y esto, si yo vivo de esa manera, siempre seré superficial en mi relación con Dios. No sé en qué momento, no deja de ser un misterio que solo Dios lo sabe, pero en un momento nuestro corazón hace un clic y en la mayoría de los casos ese clic se produce orando. O meditando en las Escrituras o adorando, y ahí nace el discípulo de aguas profundas. Aquí hay discípulos de aguas profundas. ¿A qué le llamo discípulos de aguas profundas? El que busca meterse con Dios se mete en lo profundo del océano. Y otros quedan mojándose hasta el tobillo, como una oracioncita cuando no pueden más. ¿Qué pasa con esa gente? El que se transforma en discípulo de aguas profundas es el que ora desde el corazón, derrama su corazón, se enoja con Dios, se enoja. ¿Hasta cuándo, Señor? Me siento mal, Señor. Señor, yo pequé, papá. O sea, es de acá, desde las entrañas. Ya conoce a su papá. ¿Qué dijo papá? Si ustedes siendo padres malos saben dar buenas dádivas a su hijo, ¿cuánto más papá celestial dará lo que le pidan? Papá, papá, acá estoy. Mi corazón me duele, papá. Papá, acá estoy, respondeme, te amo. ¿Por qué no suceden las cosas? ¿Por qué estoy estéril? ¿Por qué no hay trabajo? Pero esa persona que hizo un clic, que viene a los tabernáculos, que va a los GPM, que está siempre metido en la locura de Dios, es una persona que nunca se va del reino. Primer culto yo decía, le conté a los pastores del equipo, la mesa de gobierno, que una vez escuché que Billy Graham, ya grande, 80 y pico de años, estaba dejando el ministerio y él compró una casa en un lugar, como un campo. Todo su equipo, que estaban como en él, como 40, 50 años juntos, decidieron construir sus casas y morir juntos. A mí me impactó tanto, dije, Señor, ¿es posible que una iglesia permanezcamos 30, 40 años las iglesias y no haya una rotación constante? Y yo creo que se puede. Mi anhelo es que cada persona que conozca a Cristo se quede en esta casa. Ese es mi anhelo. Pero un discípulo, en un momento tiene que cambiarse de iglesia por distancia, por visión. Con todo amor, viene, avisa, pide la bendición de Dios.
Y gloria a Dios, se va a otra casa y sigue plantado y sigue creciendo porque es un discípulo de aguas profundas. Es un discípulo de oración. Bendice, habla bien de la iglesia que dejó, porque es un hombre de oración, una mujer de oración. Y esas personas han tenido una conversión profunda y sincera. O sea, ellos no se imaginan alejándose del reino. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Y tengo ovejas en ese campo, y tengo ovejas en ese campo, y tengo ovejas en aquel campo. O sea, por decir un ejemplo, tengo ovejas ya en la Bautista, tengo ovejas ya en las asambleas, tengo ovejas en Jesús 100% libre, pero todos responden a la voz del pastor que soy yo, dice Jesús. El problema es que la gente que no ora siempre es superficial y siempre está ofendida y nunca llega a convertirse y daña el reino. Por eso conviene que entres en una oración intensa, profunda. Nunca me van a escuchar hablando mal de otros ministros. Ay, me ofendieron, hablan mal de mí. Dios ya va a ver que Dios va a pagar y va a hacerle. ¿Por qué? Porque hicimos una vez un clic a través de la oración. Y yo sé que te vas a transformar en un verdadero discípulo de aguas profundas. ¿Qué quiere decir? Que pase lo que pase. Dije, pase lo que pase. Puedes dudar de muchas cosas, pero nunca jamás vas a dudar del amor de Dios. Y nunca jamás se te va a ocurrir siquiera un segundo separarte del cuerpo de Cristo.